vamos a iniciar con ustedes dos, con María Daniela y con Javier, el encuentro sincrónico correspondiente a la asignatura de estadística del día 10 de junio de 2017. Voy a permitirme compartirles pantalla en este mismo instante, de forma tal que comencemos a trabajar sobre nuestro pendiente de la semana pasada. Ahí les estoy ya compartiendo pantalla, muchachos. Entonces, retomemos nuestra actividad. Nuestra actividad hablaba también del cálculo de medidas de dispersión. Ahí se las estoy señalando, tanto para datos individuales como para datos agrupados. Habíamos acordado, o habíamos quedado mejor, que para nosotros, pues el cálculo de estas medidas, tanto de las de tendencia central que vimos la semana anterior, como estas de dispersión, son escenarios muy críticos, Javier, dentro de nuestra responsabilidad como, o sí, dentro de la responsabilidad que atañe un estudio de orden estadístico. Gran parte de las proyecciones que nosotros, perdón, realicemos hacia adelante, con respecto a nuestros planes organizacionales, tienen que ver con las medidas o con los cálculos de unos estándares estadísticos que para nosotros pues están definidos como las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, mejor. La situación es que la semana pasada pues habíamos solo calculado las medidas de tendencia central para datos individuales y agrupados. Habíamos quedado entonces que para en este encuentro íbamos a trabajar las medidas de dispersión, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar en las medidas de dispersión de la tabla que, que venimos trabajando, que hace parte del taller que ustedes pues me deben entregar ya el día de mañana. Entonces, máximo el día de mañana esta parte de las medidas de dispersión, tal y como lo habíamos acordado nosotros en la sesión anterior, ¿no? Que habíamos acordado que hacíamos el encuentro hoy para aclarar la parte de medidas de dispersión, ¿no? Entonces, voy a permitirme retomar este archivo en Excel que teníamos acá. Este archivo en Excel, si ustedes lo notan, es el de la estudiante Yasmín Palacios. Sí, estoy tomando simplemente un archivo que contiene los datos agrupados y los datos individuales del muestreo estadístico que hicimos sobre el precio del dólar. Y pues aquí aparece, muy bien indicado, aparecen los tres estadígrafos calculados. Acá, mírenlos acá, se los voy a señalar acá con color amarillo, o con color más bien otro color como más, por ejemplo, este azul. Ahí aparecen los datos de la mediana, la moda y la media, calculada tanto para datos individuales como para datos agrupados. ¿Listos? Si ustedes lo ven ahí, pues Yasmín calculó la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para los datos individuales, más no para los datos agrupados. Nosotros vamos simplemente a hacer este trabajo de manera completa, a ver cómo nos va, y con esto pues quedaría terminada la parte del taller, ¿no? La parte correspondiente a la entrega que ustedes deben hacerme de la segunda actividad, y estaríamos pues listos para la parte final del curso, que nos debe tomar necesariamente solo la siguiente semana, de manera tal que pues ya tendríamos unos conocimientos estadísticos bases para proseguir nuestros estudios. Miremos acá, muchachos, voy a permitirme acá reducir un poquito más, reduzco un poquito más acá, perdón, eh, voy a reducir acá para proceder por el lado derecho de la presentación acá, por el lado derecho, voy a colocar esta, esta presentación, y así pues vamos, en la medida en que vayamos interiorizando sobre los conceptos de medidas de dispersión, pues de la misma manera vamos trabajando
lo que respecta con la solución del taller, ¿no? Bueno, entonces, aquí sin más ni más, pues tenemos el escenario propio de las medidas de dispersión. Entonces, hay unas medidas que nosotros teníamos en el archivo, en nuestro archivo de Excel. Voy a mirar acá, perdón, permítame, corro esto un poquito más para acá, de forma que esto me dé un poquito más de ancho acá. Perdón, acá modificamos acá un poquito. ¿Listos? De forma tal que aquí podamos subir un poquito más la letra, el tamaño de la letra, mírenlo. Podemos subir acá. ¿Listos? Para que eso nos permita enfocarnos directamente y únicamente en la tabla que estamos haciendo. ¿Listo? Y aquí le damos un poquito más de ancho. Entonces, básicamente, muchachos, nosotros tenemos dos medidas de dispersión básicas, muy básicas. Las medidas de dispersión sobre las cuales nosotros trabajamos de manera característica son estas dos. La primera, la desviación estándar. La desviación estándar. ¿Listos? Esta es la primera. La segunda, la varianza. La varianza. Aquí hay una teoría que pues no viene al caso que nos pongamos a trabajar muchísimo, pero hay que interpretar esas dos medidas. Lo menos como mínimo, Javier y, y Daniela, como mínimo, hay que calcular esas dos. Habrán otras más, habrán otras como el coeficiente de variación, habrán otras como la desviación media, ¿sí? Son estadígrafos también de dispersión, pero los más característicos son la desviación estándar y la varianza. ¿Por qué hablo de los más característicos? Porque son los que nos permiten, son la base, son el insumo de los componentes probabilísticos posteriores. El tema que sigue después de este es la introducción a la probabilidad, y entonces la probabilidad es proyectar a partir de información pasada y presente, proyectar comportamientos futuros de las variables. Esos comportamientos futuros de las variables, que yo lo hago a partir de reglas y de teorías de probabilidad, van de la mano principalmente con la varianza y la desviación estándar. De ahí que esos sean nuestros insumos básicos de cabecera para que nosotros los podamos trabajar. Para que nos hagamos una idea clara de estas medidas de dispersión, no se trata tampoco de tratar de imaginar lo que está aquí escrito. Lo que nosotros queremos es, o lo que les traigo acá es un ejemplito que nos va a permitir entender cuál es el escenario que a nosotros nos interesa comprensión y de cálculo de tanto de la varianza como de la desviación estándar. ¿Listos? Revisemos acá en esta diapositiva un ejemplito que quiero que ustedes miren. Miren acá ustedes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectángulos, 3, 6, 9 rectángulos, mírenlos. Cada rectángulo tiene 8 metros de altura, 8 centímetros, discúlpeme, de altura. ¿Listos? Quiere decir que estos rectángulos técnicamente son iguales, porque pues adicionalmente ahí, ustedes lo notan, les escribimos que todos tienen la misma base. Lo que preguntamos acá es al respecto de si existe variación con respecto a la altura de estos rectángulos. Variación de la variable altura, ¿sí? Estamos condicionando la variación no al ancho, porque no tenemos la medida, pero sabemos que el ancho del rectángulo, si me dicen que todos tienen la misma base, pues la deben tener todos igual. No necesitamos el ancho, necesitamos es condicionar la altura. Claramente, ¿qué nos dice el sentido común? Claramente el sentido común nos dice que los rectángulos que están acá presentes tienen la misma altura, por lo tanto, no debería existir variación de la altura en estos rectángulos. Hasta ahí lo llevamos. Como dato adicional, quiero que tengan en cuenta esto para seguir con este ejemplo, y es lo siguiente, y es
que se calcula el promedio, o sea, la media aritmética de altura de estos rectángulos. Pues si todos los rectángulos tienen la misma altura, todos los rectángulos tienen la misma altura, pues obviamente que si saco la media aritmética, pues la media aritmética me va a dar exactamente lo mismo, ¿no? La media aritmética pues me va a dar 8 centímetros de altura, como aparece acá expresado, ¿no? Entonces, tengo en esta primera parte del ejemplo, tengo una muestra de 9 elementos, 9 rectángulos en este caso, todos con la misma altura, todos al tener la misma altura no tienen variación en esa condición de altura, y tengo una media aritmética de, de 8 centímetros que corresponde a la altura de cada rectángulo. Hasta ahí vamos. Miremos lo que pasa cuando varío la altura de dos rectángulos, como en este caso. Tengo los mismos 9 rectángulos, mírenlos ahí. Tengo ahora en el quinto rectángulo y tengo en el octavo rectángulo una variación de la altura que inicialmente estaba prevista de 8 centímetros. Esa variación, muchachos, esa variación claramente se nota desde el escenario gráfico. Yo la estoy notando ahí, o sea, claramente el rectángulo rojo es más alto que los azules de 8 centímetros. Claramente el rectángulo azul oscuro, o sea, este de 6 centímetros, es más bajo, es el más bajo de todos, o sea que aquí las alturas sí son variables. Se nota evidente la variación. Miren lo que sucede, entonces viene la situación, miren esto. Calculo el promedio de alturas, mírelo acá, una media aritmética que nosotros ya sabemos calcular, que es la sumatoria individual de cada una de las alturas dividido el número de datos de la muestra, que es 9. Calculo las alturas, mira, la media de las alturas, y me vuelve a dar 8, me vuelve a dar 8. Mírelo acá, me vuelve a dar 8. Y entonces ahí es donde la medida de tendencia central, muchachos, se queda corta. ¿Por qué se queda corta? Porque no puedo no es coherente tener el mismo estadígrafo para esta muestra que para esta muestra. Entonces, claramente estoy obteniendo la misma media aritmética para una muestra que tiene condiciones distintas a otra muestra. Conclusión, esos estadígrafos de posición o de tendencia central quizás no son los más óptimos para medir la dispersión de los datos. Este es un ejemplito muy rápido, ¿no? Ahora miren la siguiente situación. A ojo, aquí ustedes notan que no hay variación, pero acuérdense que pues este es un componente o esta es una asignatura que necesita un recurso matemático, un recurso numérico, y como tal debemos que plantear alguna ecuación, un escenario de orden numérico que nos permita determinar, calcular la dispersión o la variación de esos datos. Sí, a ojo no todo es posible, ¿no? Pues este es porque es un escenario gráfico para comprensión de ustedes, pero pues no, la vida real dista mucho de 9 rectángulos que uno puede mirar a ojo con variación, ¿no? Habrán miles de datos, habrán datos que pues aparentemente son iguales, pero no lo son, y como tal pues necesitamos interpretar unos escenarios matemáticos serios, fuertes, para representar esa variación. Claramente en esta imagen dijimos que no existía variación en cuanto a la condición de la altura de los rectángulos, pero que acá claramente sí hay variación. Entonces se genera el primer escenario para análisis de variación. El primer escenario de análisis de variación, perdón, es el que nosotros llamamos la desviación media. ¿Qué es la desviación media? O mejor, no le pongamos todavía el escenario de desviación media, simplemente cómo vamos a medir la variación. Lo que vamos a hacer en cada uno de estos datos, vamos a sumar, mírenlo acá, vamos a sumar, de acuerdo con esto que les voy a marcar, mira, vamos a sumar
en este, por ejemplo, este amarillito, ¿qué es? Este amarillito es la diferencia de dato, la diferencia que hay, le voy a escribir acá, este amarillito que hay acá, que les estoy escribiendo, es el dato, o sea, mi x sub i, perdón, borro acá para que se me fue la línea. El dato, míralo acá, el dato es este, el x sub i, el x sub i, menos la media aritmética. A eso corresponde ese cero. Media aritmética siempre será una X con una rayita arriba. Entonces, cada uno de esos datos es la altura del rectángulo menos, menos el valor de la media aritmética que hallamos en la diapositiva anterior, que correspondía directamente a 8. Miren, ustedes la tienen acá, ya la habíamos calculado. ¿Listos? Entonces, mire el primer rectángulo. Entonces, el primer rectángulo tiene altura 8, menos la media que es 8, pues entonces esa diferencia me dará 0. Lo mismo para el segundo, lo mismo para el tercero y lo mismo para el cuarto rectángulo. Mírenlos acá. Aquí están, aquí están estas opciones. Entonces, el segundo rectángulo, el tercer rectángulo y el cuarto rectángulo no tienen diferencia entre su altura y el valor medio. El 2 que tenemos acá, el 2 que tenemos acá, ¿a qué corresponde? El dato, la altura de este rectángulo, que es el rojo, es de 10 centímetros. Si le resto la media, que es de 8, pues me dio 2. Y entonces, de ahí que ahí aparezca ese famoso 2. Ese famoso 2 que está acá, mírelo. ¿Listo? Ahora, si miran el rectángulo número 6 y el rectángulo número 7, tampoco tienen diferencias con respecto a la media. Al no tener diferencias con respecto a la media, pues los valores acá son 0. El rectángulo número 8, el penúltimo, es más pequeño que la media. Mire, es un rectángulo de 6 centímetros de altura. Por lo tanto, miren lo que sucede cuando yo lo trabajo acá, muchachos. Miren, ese rectángulo, pues entonces, ¿el dato cuánto es? El x sub i, que es la altura de mi rectángulo, que es 6 centímetros, y le quito la media, que son 8 centímetros, 6 menos 8, pues me da menos 2, que es lo que coloqué acá, mírenlo, menos 2. ¿Listos? Y el último rectángulo, mírelo, el último rectángulo también tiene altura de 8, o sea, tiene la misma altura de la media aritmética, por lo tanto, por eso quedó con 8, mírelo. Aquí quedó con 8, no, quedó con 0, ¿sí? Y entonces, esta es la suma de las desviaciones con respecto a la media de cada uno de los datos de la muestra. ¿Y qué pasa cuando usted los suma? La parte curiosa es la siguiente. Digamos que esa es una primera opción para medir la variabilidad de los datos. Y entonces pasa que este detalle o que esta forma de medir no es procedente porque, mire, cuando hago la suma de esas desviaciones con respecto a la media, me entero de que esas desviaciones tienen un valor de 0. O sea que aparentemente o numéricamente en esa muestra tampoco hubiese existido, diera la impresión de que no existió variabilidad. Entonces, de ahí que nosotros nos ideemos un escenario matemático un poquito más creíble, es el que tenemos nosotros acá, y es en el cual, noten ustedes, que lo que construimos acá, ¿sí? Es esas mismas diferencias, mírenlas acá, esas mismas diferencias, muchachos, pero elevadas al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo ya elevo al cuadrado esas diferencias? Mire, esta suma o estos valores que están acá son los mismos de la diapositiva anterior, mírelos. Son exactamente los mismos, ¿cierto? Aquí son exactamente estos mismos, son exactamente estas diferencias del dato con respecto a la media, pero elevados al cuadrado. ¿Qué me permite el que estén elevados al cuadrado? Pues que inmediatamente todos me dan positivos, porque todo número elevado al cuadrado me da positivo. ¿Listos? Y eso entonces, ¿qué me permite? Me permite mirar que tanto por exceso como por defecto, ¿sí? Con respecto a la media,
la dispersión va a tener un solo signo que es positivo. O sea, para que me entiendan, que hablando en términos de dispersión de datos, da lo mismo numéricamente el exceso, da lo mismo tener un exceso que un defecto, numéricamente. No sé si organizacionalmente o gerencialmente o para los procesos de la empresa, eso será lo mismo, pero claramente para el escenario numérico, pues que por ejemplo, que un rectángulo esté aquí 2 centímetros más alto o 2 centímetros más bajo que la media, pues mismo, ¿por qué? Porque en ambos casos el dato está disperso con respecto a la media. ¿Listos? Entonces, cuando lo elevo al cuadrado, al dar positivo, tanto el exceso como el defecto, ya esa variación, ya puedo tener numéricamente una opción que me permite expresar que los datos sí variaron. Mire, ya porque ya eso me dio 8. ¿Sí? Producto del menos 2 al cuadrado, que es 4, más el otro 2 al cuadrado, que hacen parte de las dispersiones, tanto del rectángulo rojo como del rectángulo azul oscuro, que eran los que claramente estaban por fuera del valor medio. ¿Listos? Bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Como nosotros no, claro, volvemos a lo mismo. Gráficamente, perdón, gráficamente, nosotros vemos que solo 2 datos de los 9 datos de la muestra fueron los que tuvieron la dispersión. Pero cuando yo tengo miles de datos, millones de datos, ya no es tan fácil identificar los elementos. Entonces, lo que se hace es, se calcula esa dispersión, mírenla, se calcula esa dispersión y se reparte dentro de todo el número de elementos que tenga la muestra. Sí, mire, tengo una dispersión calculada cuando la elevé al cuadrado, tengo una dispersión calculada de 8 y esa la voy a repartir entre todos los elementos de la muestra. O sea que hago 8 dividido 9 y me dice, ¿sí? Que es 0.89. Realmente si ustedes lo analizan bien, si ustedes lo analizan bien, permítame, voy a escribirles acá, este 8 no, 0.89, ¿qué vendría siendo para ustedes? Voy a escribirlo para que ustedes acá no tengan inconveniente, ¿sí? Este es el promedio, esto es un promedio, ¿no? Mire, estoy repartiendo una dispersión entre un número de datos, o sea que claramente esto es un promedio de los cuadrados o de la suma, mejor, pero mira, un promedio de la dispersión, un promedio de la dispersión. ¿Sí? Uy, perdón, no es con G, es con S, un promedio de la dispersión. ¿Listos? Eso que acabo de calcular acá, esto que acabo de hacer, este 0.89, ¿sí? Es un promedio de la dispersión que obtuve. Cogí la dispersión total cuando la obtuve este 8, ¿sí? Y lo repartí entre todos los elementos. ¿Listos? Entonces, ese es el escenario que mueve un concepto que para nosotros se denomina la varianza. La varianza. Entonces, voy a permitirme retomar este dato, y resulta que a este dato, que nosotros acabamos de llamar la varianza, que nosotros decidimos llamar la varianza, le saco la raíz cuadrada. Mírelo acá, entonces mire, entonces, pero le digo, mírelo acá, el 0.89 que acabo de calcular cuando la dispersión la repartí entre todos los datos de la muestra, ese 0.89 lo voy a llamar de aquí en adelante la varianza. Ya miraremos las ecuaciones que nos permiten hacer ese cálculo, ¿sí? Y cuando sacamos la raíz cuadrada de esa varianza, cuando sacamos la raíz cuadrada de esa varianza, mírelo, sacamos la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Obtenemos un numerito que se conoce como la desviación estándar, que son nuestros 2 estadígrafos básicos, nuestros 2 estadígrafos de cabecera, para que ustedes lo puedan tener bien calculado, bien claro, ¿sí? Tanto la varianza como la desviación estándar son los principales estadígrafos de dispersión. Esta es la manera gráfica, esta es la manera, digamos, eh, eh, más, digamos, más gráfica para facilitar
comprensión de cómo los datos pueden ser dispersos y Javier y Daniela, y aparentemente la medida de tendencia central no me es suficiente, como en el caso que lo vimos ahorita, no me es suficiente para determinar si los datos están dispersos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en este caso, nos dio 8 la media y en este caso nos volvió a dar 8 la media. Entonces necesitábamos unas medidas de dispersión. ¿Listos? Bien. Entonces, ahí tenemos los dos datos, ¿cierto? Revisemos ahora aquí un conceptico, ¿cierto? Para que ustedes lo logren también interpretar, ¿no? Entonces, mire, 0.943, que fue el dato que obtuvimos en el ejemplo anterior, o sea, la famosa desviación estándar, la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? La raíz cuadrada de la varianza siempre se llamará desviación estándar. No lo vayan a olvidar, muchachos. O sea que este dato de desviación estándar, ahí como les escribí, dice que en promedio, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en promedio la altura de los rectángulos varió, ya sea para arriba o para abajo, o sea, ya sea que sea mayor altura o menor altura, varió 0.943 centímetros. Claramente eso es falso si usted mira la imagen. Claramente, claro, si usted mira la imagen, pues claramente esto es falso porque hubo solo dos rectángulos que variaron, ¿cierto? Pero cuando yo mido o cuando yo calculo la medida de dispersión, yo no hago énfasis en cuáles datos se desviaron, sino que reparto esa dispersión en toda la, ¿sí? Como aparece aquí indicado, muchachos, vea. En el último párrafo dice, la desviación estándar mide la dispersión de los datos, no de los datos que están dispersos, sino la dispersión de todos los datos con respecto al promedio. ¿Listos? Entonces, simplemente debemos interpretar que ese estadígrafo sin ser real, porque claramente usted no puede en esta imagen pretender creer que todos la muestra toda se desvió, pero sin ser real es un estadígrafo bastante importante porque gracias a que, por ejemplo, estos dos rectángulos se desviaron del promedio, necesariamente pues se alteró la dispersión, la variabilidad de los datos de toda la muestra. Eso es lo que debemos interpretar, debemos analizar, muchachos, de esas medidas de dispersión llamadas varianza y desviación estándar, ¿no? Aquí tienen otro poquito más general. Este es un ejemplo donde si usted lo nota, pues hay una mayor dispersión. Si lo nota, mire, ya no tengo como acá solo dos rectángulos que me generan dispersión, sino que ya acá, mire, generalizo, me acerco un poquito más a la realidad, por ejemplo, interpretada de los precios del dólar, donde pues casi que hay variación de todos los datos, salvo pues un datico que salió igual, todos los datos fueron variantes porque día a día el precio del dólar va cambiando y difícilmente alcance dos valores iguales. Entonces aquí voy aumentando la condición de dispersión. Vuelvo y saco la media aritmética, miren, vuelvo y saco la media aritmética y la media aritmética de este escenario me dio 7.44, o sea que bajó, mire, anteriormente para este montaje nos había dado 8 la media aritmética, ahora 7.44 y 7.44 está porque si usted lo nota, las nuevas dispersiones, que son esta de 7 centímetros y esta de 4 centímetros, ¿sí? Están por debajo del valor medio, por debajo del valor medio. Entonces, en ese momento la media baja. La media tiene que tomar un valor menor porque las dispersiones estuvieron por debajo. ¿Listos? Entonces, ¿qué pasa? Cuando calculamos la varianza, volvemos a hacer el mismo ejercicio. Mire, entonces, tengo mi altura promedio acá, mírela, esta es mi altura promedio, 7.44, ya de media aritmética, pues nosotros ya sabemos cómo se calcula eso, ¿sí? Y cada uno de estos datos, mire, cada uno de estos datos, muchachos, cada uno de estos datos que estoy subrayando, corresponde a mi famoso valor de X sub I, menos el valor de la media aritmética. Acuérdense que eso es lo primero que nosotros hacemos. Calculamos X sub I menos la media y obtengo
1, 2, 3, este dato, 4 desviaciones, 5 desviaciones, 6 desviaciones, 7, 8 y 9 desviaciones. ¿Listos? ¿Qué hago con estas desviaciones? Tal y como lo habíamos indicado anteriormente, muchachos, si las sumo todas estas desviaciones, me van a dar 0. Acuérdese, los excesos y los defectos son iguales, ¿sí? Cuando los comparo con respecto a la media. Entonces, para que no me dé 0 y aparentemente o numéricamente no me vaya a salir que no hubo variabilidad, entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca elevar esos componentes al cuadrado, como está aquí en la parte inferior de esa presentación, elevarlo, y después de elevarlos, los divido entre los elementos de la muestra. Y mire lo que obtengo, mire lo que obtengo. Obtengo, muchachos, un valor de varianza muchísimo mayor al valor de varianza que había obtenido en el ejercicio anterior, mírelo, en el ejercicio anterior, donde solo hubo variación de dos datos de la muestra. Mire, acuérdese que aquí cuando solo varió la muestra en dos rectángulos, la altura del rectángulo en dos de ellos, la varianza fue de 0,89. Acá, más adelante, miren acá, ya la varianza fue de 2.469. Si saco la raíz cuadrada de esa varianza, acuérdense, pues obtengo mi desviación estándar, que para este caso, mírenla, fue de 1.57, ¿sí? Y como tal, entonces, estaremos diciendo que pues entre más variación haya con respecto a la media, pues las medidas de varianza y de desviación estándar se van a hacer muchísimo más altas, mucho más altas, ¿ok? Esta es la forma como se calcula la varianza y la desviación estándar para datos individuales. Ya vamos a mirar el escenario de datos agrupados que nos compete en el taller. Hasta acá llevamos todo claro. ¿Tenemos alguna duda, muchachos? Los escucho o los leo ahí por el chat. ¿Me están escuchando? Que no me escriben. Me dices que se escucha entrecortado, pero, uy, ¿qué tan entrecortado se escucha? O sea, me preocupa eso porque ¿será que no me has escuchado muy bien? Pero bien, la pregunta es, dentro de lo que he hablado, ¿me has entendido temática del encuentro de hoy? Ok, Daniela. Entonces, Javier también. Ok, entonces viene la otra situación. Muchachos, póngale cuidado. Resulta que para nosotros esto tiene que verse reflejado es en nuestro ejercicio. Vamos a revisar acá entonces miren, miremos acá, en esta diapositiva tengo la ecuación de desviación estándar, perdón, acá la voy a revisar. Eh, Permítame acá. Esta es mi ecuación, voy a llevarla al Excel para que ustedes logren interpretar de mejor manera qué fue lo que se hizo. Miren, miremoslo acá. Control V, esta que está acá, mírenla, esta ecuación es la de la desviación estándar. Si yo le quito la raíz cuadrada, pues la vuelvo ese cuadrado que es la fórmula o la expresión que me permite calcular la varianza, la cual está aquí en la otra diapositiva, mírenla, la cual está aquí en la otra diapositiva, entonces vamos a colocarla también acá. ¿Listos? Entonces, no lo olviden, no lo olviden, ese cuadrado, elevado al cuadrado, ese elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, permítame un momento, lo busco acá, ese al cuadrado, yo lo voy a llamar varianza, varianza. Y la S solita, la voy a llamar desviación estándar, desviación estándar. Entonces, desviación estándar.
Bien, entonces revisemos la expresión, las dos fórmulas de los dos escenarios de cálculo que me van a permitir calcular esta parte. Vamos a hacerlo primero para datos individuales y después lo hacemos para datos agrupados. ¿Listos? Los datos individuales los trabajo, Javier, con las variables o los estadígrafos de datos individuales. ¿Listos? No tiene mucho sentido calcular, por ejemplo, este dato que está acá del dato menos la media, el dato menos la media, con la media de datos agrupados. No, o sea, si la voy a trabajar para datos individuales, pues siempre la voy a trabajar para datos individuales. ¿Listos? Bueno, quiero que miren esto que hizo nuestra alumna Yasmín Palacios para que ustedes también interpreten. Miren acá la formulación, muchachos, miren la formulación que ella plantea. Esa es la ventaja de manejar bien el Excel, ¿no? Mire, si usted lo analiza bien, ahí dice var y le pide que calcule la varianza para los datos que van desde el P3 hasta el P17, que son estos que están acá, mírelos, son estos que están acá, ¿cierto? Estos que les acabo de señalar ahí. Entonces quiere decir que ya sin necesidad de aplicar esta ecuación, ya el Excel trae configurada una ecuación para cálculo de varianza que se da mediante este escenario. ¿Listos? La desviación estándar, miren acá, la que está aquí para datos individuales, miren acá, la desviación estándar también trae un escenario que corresponde claramente a la raíz de la varianza, pero también la puedo calcular de esta manera. Entonces, también se les pide a ustedes, muchachos, a los estudiantes, pues que si conocen la herramienta en Excel, claro que pueden utilizarla, de eso se trata, o sea, no todas las veces nosotros estamos en capacidad de andar formulando este tipo de situaciones, ¿listos? ¿Estamos? O sea que esa es una muy buena opción para utilizar, para calcularla. ¿Por qué? Javier, Daniela, mira, seamos conscientes, ya conozco la ecuación y si ya conozco la ecuación, claramente esta es la ecuación que trae configurado el software del Excel para realizar el cálculo de la desviación estándar. O sea que ya no tiene mucho sentido que yo comience a trabajar sobre un cálculo individual o un cálculo manual, ¿no? Acuérdense, nosotros, siglo XXI, conocemos el concepto y hacemos de una vez la apropiación tecnológica de manera tal que se nos facilite y se nos agilice obtener no un cálculo, Javier, obtener un cálculo acertado. ¿Sí? Nosotros ya no podemos darnos el lujo de cometer errores y decir, no, qué pena, es que tiene que validarme o una nota buena o un resultado bueno o acertado, porque lo hice a mano. No, ya eso a estas alturas no importa, ya a estas alturas con tecnología o a mano, ya nosotros estamos en capacidad siempre de dar respuestas, las respuestas que son, ¿listos? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta lo que hicieron acá, entonces, así como lo hizo ella para datos individuales, no tendría yo ningún problema en hacerlo. Hay un tercer estadígrafo de dispersión que está acá anotado, mírenlo acá, es el famoso coeficiente de variación, ¿cierto? Y el coeficiente de variación, si usted lo nota, es la media, mire, acá está anotado, la celda J23, que es esta, mire la perdón, la desviación estándar, mire acá, J23, sobre la media. La desviación estándar sobre la media me da el famoso coeficiente de variación en porcentaje, ¿no? Entonces me están diciendo acá, aquí sí me toca quitarle un poquito de ceros para poderlo interpretar un poquito. Mire, me está diciendo acá el coeficiente de variación, que es otro estadígrafo no tan utilizado, no tan comercial, pero que de igual manera lo podemos manejar. El coeficiente de variación me dice de la misma manera que hay un 53% de variación de los datos con respecto a la media. Entonces ya miraremos más adelante en la parte probabilística nos indica o si ese coeficiente de variación nos indica una confiabilidad en los datos. ¿Por qué? Porque precisamente, Javier, para comenzar a proyectar y Daniela, probabilidades, que es el tema siguiente, necesito saber si los datos de la muestra y los estadígrafos que obtuve son confiables. No puedo tomar datos con cualquier
conjunto de estadígrafos. Necesito primero mirar si hay confiabilidad en esos datos para poder proyectar comportamientos futuros de la variable. Y esas confiabilidades, esos índices de confiabilidad necesariamente van demarcados con las medidas de dispersión. Más que estadígrafos de tendencia central, como les indicaba al comienzo de la sesión, es con los estadígrafos de dispersión. Bien, entonces vamos a mantener por cuestión de agilidad en los cálculos, vamos a mantener la idea de que con el Excel, para datos individuales, yo puedo calcular tanto la varianza como la desviación estándar, así como muy sabiamente lo hizo Yasmín Palacios acá. Vamos a mirar cómo lo hacemos para datos agrupados. Entonces, permítanme acá, volvemos a nuestra presentación, voy a revisar acá una imagen que traje de un libro de Excel, un libro de estadística, perdón, y esta imagen la voy a llevar a una diapositiva para que comencemos a revisar muy bien cómo es que nosotros vamos a hacer el cálculo de esos estadígrafos, ¿no? Entonces acá, en esta última diapositiva, voy a colocar cómo se calculan esas medidas de dispersión para datos agrupados. Para datos agrupados, permítanme, la recortamos acá nomás, es solo recortarla acá, ¿cierto? Y les damos acá la forma en la cual calculamos para la varianza. ¿Por qué les damos la expresión para la varianza? Daniela, porque ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, entonces mi problema es solo con el cálculo de la varianza. Entonces, noten ustedes acá en esa presentación que les estoy dando, la expresión que les permite calcular la varianza, mírenla. Entonces, arriba tengo que colocar una sumatoria. Ya el X sub I no es el dato individual, es la marca de clase que ya la teníamos anteriormente. Esta es mi media para datos agrupados. Esas diferencias las elevo al cuadrado y las multiplico por la famosa frecuencia absoluta, divido eso entre el número de datos y obtuve mi varianza. La desviación estándar será entonces la raíz de este dato de que he obtenido. ¿Listos? Vamos entonces a hacer eso acá en nuestro Excel, en el Excel que les traje para hoy. Lo vamos a hacer, aquí tengo, voy a subir voy a subir un poquito la resolución acá de pantalla para que ustedes lo puedan ver. Voy a trabajar, como les digo, muchachos, solo con la parte que tiene que ver con datos agrupados. O sea, voy a trabajar con esta tabla que les estoy marcando en este preciso instante. ¿Ok? ¿Listos? Entonces, primero que me están diciendo a mí que calcule de acuerdo con la diapositiva, mírenla, lo primero que me están diciendo es que calcule la diferencia que hay entre la media, entre la marca de clase de cada intervalo y la media, mire, y la media, ¿listo? Y que eleve esas diferencias al cuadrado. ¿Listos? Entonces vamos a hacer eso, mírenlas acá, voy a hacer esa parte acá, entonces vamos a traer esa parte acá, entonces aquí tenemos las marcas de clase, mire, voy a ponerlas aquí con rojo, ¿cierto? Mire, aquí están, las voy a poner aquí con letra roja para que ustedes sepan, y aquí abajito tengo la media que voy a utilizar, mírenla, es esta media, aquí está, mírenla, es la media que calculé, muchachos, para datos agrupados en la sesión anterior. Entonces, voy aquí en estas celdas, para cada una de esas filas de la tabla, mira, para cada una de estas 5 filas, pues voy a hacer ese cálculo. ¿Listos? Entonces aquí simplemente que coloco, pues igual, coloco un paréntesis, mire, abro mi paréntesis, me dicen que haga la resta de la marca de clase menos la marca de clase menos el valor de la media, ¿cierto? Ese valor tengo que fijarlo, entonces lo voy a fijar acá con F4, ¿cierto? Ay, perdón. Discúlpeme. Igual a la marca de clase menos el valor de la media, ese valor dijimos que lo iba a fijar, lo fijo con unos signos pesos, ¿con qué fin lo voy a fijar? Para que no se me muevan los cálculos hacia abajo, ¿cierto? ¿Estamos?
Aquí cierro mi paréntesis, ¿cierto? Entonces, ahí obtuve un valor, ojo que esto no es porcentual, ¿no? Pilas acá, vamos a formular mejor estas celdas para quitarle la parte porcentual, no hay problema, lo dejamos como un número general con dos decimales, ¿listos? Vamos, y ya me quedó ahí. ¿Listos? De acuerdo con la diapositiva, mírenla acá, eso me toca elevarlo al cuadrado, me toca elevarlo al cuadrado, entonces acá pues esta expresión me toca elevarla al cuadrado. Estoy buscando el gorrito para elevar esto al cuadrado, pero pues no me está haciendo caso. No sé por qué no me hace caso. Entonces, como no me hace caso, pues me toca colocar este mismo. ¿Listos? Pues me toca volver a copiar este mismo para indicar que ahí me quedó elevado al cuadrado. Pues me toca así por ahora para poder suplir esa situación. Y noten que de una vez me da positivo, míralo. ¿Sí ve que me da positivo? La dispersión me da positiva. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, ¿qué más me dice la ecuación? Me dice que cada dato de esos, lo multiplique por el n sub i, o sea, por la frecuencia absoluta de esa fila. Ah, ok, entonces lo multiplicamos por el n sub i, miremoslo acá entonces, quiere decir que esto lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta para nosotros? Es esta, mírela, muchachos, es la columna E que tenemos acá, o sea que la multiplico por este dato, mírelo, por este dato, ¿listos? Y ya lo tengo. Ya tengo la condición de esa fila. Entonces, ¿qué he hecho en esa fila? En esa fila trabajé este numerador, n sub i por la diferencia que hay entre la marca de clase y la media elevada al cuadrado. Y esa diferencia elevada al cuadrado la multipliqué por la frecuencia absoluta. Eso es lo que acabo de hacer acá. ¿Listos? Entonces, corro esta expresión para todas las 5 filas. Todos los valores los tengo positivos, ¿sí lo notaron? ¿Sí? El 0, pues lo tengo 0 porque pues en este intervalo no hay datos. No hay datos. ¿Listos? Y entonces aquí tengo, aquí en esta columna, he construido la primera parte. La primera parte. Voy en esta celda, en la K 22, voy a calcular esa varianza, ¿Listos? Mire, esa varianza, entonces, ¿cómo la calculo? Entonces me dicen, vea, sume todo lo que hizo, lo que acabo de hacer, súmelo y divídalo entre el número de datos. Ok, eso voy a hacer entonces. Mírelo, lo sumo, entonces sumo estos datos, vamos a sacar el total acá. Aquí parece ser que sobre esta fila 10, miren, están todos los totales que hemos sacado. Entonces, pues aquí también necesitaré sacar ese total. Entonces, igual, vamos a sumar eso. Vamos a sumar estos 5 datos, mírenlo, ahí lo estoy haciendo en el Excel, rapidito. Y entonces me dio este dato, ojo que esta celda no es porcentual, al no ser porcentual, pues ya la quitamos ahí, listo. Nos dio esta condición, listo. Entonces me dicen, póngale cuidado, me dicen, esa suma que yo tengo acá, la voy a poner acá en azul, la pongo en rojo, con negrilla para que ustedes la vean. Esa suma que yo acabo de hacer acá es esta parte superior de la ecuación, es el numerador de esta ecuación, mírela. Este signo indica sumatoria. Entonces esa suma la voy a dividir entre el número de datos para obtener la varianza directamente. Entonces mírenla aquí. Entonces aquí en esta celda de varianza, entonces coloco esta suma, o sea, esta celda, dividido el número de datos. Y el número de datos lo tenía acá en la frecuencia absoluta que eran y tracatrá. Ahí tenemos nuestra varianza con datos agrupados. Claramente, muchachos, y quiero que noten esto, claramente, ¿sí? Las dos varianzas, mírenlas acá, las voy a un poquito de, de, de tamaño. Claramente, muchachos, quiero que vean, las dos varianzas son totalmente distintas. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? Pilas que ya lo habíamos comentado. El trabajo con datos agrupados por sí solo ya infiere una imprecisión porque estoy trabajando únicamente con la marca de clase.
¿Listos? Entonces, quiere decir que si yo puedo, y siempre es la recomendación, trabajar con datos individuales, ok, voy a trabajar con datos individuales. Hay que entender que con datos agrupados, los datos son más imprecisos, tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. ¿Listos? Pilas con esa parte, ¿no? No puedo esperar que me dé lo mismo los datos individuales como los datos agrupados. De ahí la importancia, Javier, que nosotros tengamos la posibilidad de escoger si voy a trabajar datos individuales o datos agrupados, y pues esas necesidades ya las habíamos hablado nosotros anteriormente, y pues si se puede trabajar datos individuales y la utilización eficiente de un software, genial, espectacular. ¿Listos? Miremos ahora la desviación estándar. Entonces, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Listos? La desviación estándar, ¿con qué fin la hago? Perdón, les muestro acá por qué la necesidad de una desviación estándar. Mire acá la situación. Mire cuando estaba calculando yo la varianza. Quiero que interprete acá cuando en la presentación yo estaba calculando la varianza. Mire que estos son 8 centímetros menos cada uno de estos datos, 8 centímetros menos la media que fueron 7.44 centímetros. Por ejemplo, para el primer dato, para el primer rectángulo fueron 0.56 centímetros. O sea, el dato en este ejemplo me lo están dando en centímetros, pues las dispersiones las tengo que dar en centímetros. Pero resulta que como esas diferencias, ese punto 56, yo lo elevé al cuadrado, entonces me queda la unidad de medida elevada al cuadrado. Entonces no es un referente. Yo no podría pensar que las desviaciones tuviesen una forma de medirse distintas a los datos de la muestra. Para que me entiendan, resulta que la unidad que estamos trabajando en nuestro ejercicio, o sea, estos datos, son pesos, 2.882 pesos, que son precios del dólar, tasa de cambio representativa del dólar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que esta varianza, así como está, me está dando en pesos al cuadrado. Y si me da en pesos al cuadrado, no es un referente comprensible para analizar dispersión. Por eso me toca sacar la desviación estándar o sacarle la raíz cuadrada de esa varianza, para que la unidad me dé en pesos. ¿Listos? Entonces, para que me den las mismas unidades de los datos. Entonces, aquí tendría, yo sacaría acá igual a la raíz, saco la raíz, así, este término así en el Excel lo entiende como raíz cuadrada. Entonces saco la raíz cuadrada de este número, de la desviación estándar. Y acá atrás, vean, ahí tengo mis dos datos de desviación estándar y de varianza para datos agrupados. Noten ustedes nuevamente que, muchachos, que vuelve y nos da distinta la desviación con datos agrupados y con datos individuales, pero claramente estamos bien calculados. ¿Listos? Entonces, esa más o menos debe ser el ideal que o debe ser el ideal que nos mueve para el encuentro sincrónico de hoy. Ya con estos 5 estadígrafos calculados tanto para datos individuales como para datos agrupados, como mínimo tenemos las herramientas básicas, o digamos no las tenemos un poquito más de las básicas, porque realmente mediana y moda no utilizamos. Entonces, tenemos unos argumentos para poder analizar datos, que es lo que necesitamos hacer en la siguiente semana. ¿Listos? No sé si tienen alguna duda al respecto de estos cálculos, para escucharlos directamente por el chat. Me dirán ustedes si se de hoy. Eh, ¿Sí quedó claro lo de hoy, muchachos? Ok, María Daniela. Entonces, mira la situación, María Daniela. Resulta que ya cargué ya él. No entiendo, Javier, a qué se refiere. La verdad no entendí. Daniela, ya tienes toda la razón. Mira, para el día de mañana me deben entregar, entonces, ok, perfecto.
Si ya lo hizo Javier y lo subió, pues no hay ningún problema. Es similar a lo que hicimos ahorita, Javier, en cuanto a datos agrupados. Ok, entonces no habrá ningún problema en cuanto a la revisión de ese dato. Te estaba contando, Daniela, mira, entonces, hasta mañana hay plazo para, para la entrega de estos datos, de acuerdo como habíamos quedado. Sí, entonces como hasta mañana hay plazo, ya el día lunes, entonces revisaré y calificaré las actividades, porque ya no puedo dar más plazo, ya entro a la última semana que es la final, revisaré y daré las calificaciones tanto del foro, que es la nota del primer corte, como de la actividad uno y actividad 2 que hacen parte de la calificación del segundo corte, y de la misma forma, entonces mañana, a más tardar el lunes temprano, abriré la unidad final del curso. ¿Listos? Javier me dice que le quedaron bien los datos individuales. Javier, ¿no le quedaron bien los datos agrupados o no los calculó? ¿Dónde se sube esto? No veo ningún link habilitado. Tiene razón, Daniela. El link ya se había cerrado, ya se cerró. Entonces me lo vas a remitir como correo adjunto. Remíteme lo mismo entonces para Javier. Si Javier ya subió una actividad, pero no está bien, no está bien, me acaba de decir que no está bien lo de los datos agrupados, Daniela aún no lo ha subido, entonces no hay ningún problema. A más tardar hasta la medianoche de mañana domingo 11 de junio, me remiten su actividad completa, bien hecha, muy bien formulada, Daniela y Javier, así como por ejemplo que me quede fácil entender, así como este ejemplo de Yasmín, que pues yo lo entiendo, porque aquí me dice histograma y aquí me da los datos individuales, yo la puedo revisar, que se me facilite la revisión antes de la medianoche a mi correo electrónico. Lo que pasa es que si me remite solo los agrupados, pues yo creería que los agrupados y los individuales van en la misma Excel. ¿Ok, Javier? Usted me dirá. Ok, entonces mándame la misma hoja, simplemente que me la mandas completa. ¿Listos? Y no habrá ningún inconveniente, y con eso pues claramente Daniela y Javier y el resto de estudiantes pues que escuchen esta grabación, vamos a obtener una calificación pues bastante favorable, porque pues estamos haciendo las cosas como las debemos hacer, bien hechas y utilizando tecnología, sobre todo en lo que a estadística respecta, ¿vale? Tiene una duda Javier con respecto a la moda. Cuénteme, Javier, con respecto a la moda. ¿A la moda datos individuales o datos agrupados? Ok, cuénteme, Javier, cuál duda es la que usted tiene y revisamos. Tengo lo mismo en el cuadro de Excel, o sea, lo mismo que aquí de datos agrupados de Yasmín. Ok, ok, sí, perfecto, cuénteme. Eh, la mediana la saco con la fórmula. Sí, ya la habíamos dado en la sesión anterior. La mediana, mire, la mediana habíamos dado
la ecuación, incluso aquí se la estoy colocando, mírala, la mediana, que habíamos incluso visto el ejemplo de rigor. Eh, le pregunto, Javier, eh, necesita mejor para darle un poquito más de claridad eh, que les cuelgue también, y Daniela me dirá, esta presentación en PowerPoint que tengo acá, se la cuelgue también a ustedes en el aula virtual para que ustedes la revisen, que ahí está tanto la ecuación como el ejemplo, tanto en mediana como en moda. ¿Les parece más conducente, coherente? Es que no le entiendo la pregunta, Javier. Me escribe mediana la saco con la fórmula promedio, ¿verdad? Miremos acá en cuanto a la moda. La moda, para yo ubicarme y calcular la moda, esta es la ecuación, la moda, mire, la moda es esta es la ecuación, entonces yo ahorita mismo ya les voy a colgar entonces esta presentación, esta es la moda, pero entonces, ¿a qué intervalo le hago esto de la moda? Miren acá el ejemplo, ¿listos? Entonces, la moda la calculo yo, miren ustedes esta que está acá, esta expresión que está acá, donde estoy colgando la flecha, perdón, la calculo en la fila o en la clase, porque es lo mismo, que tenga la mayor frecuencia absoluta, o sea, donde tenga, en el intervalo donde tenga más datos, en el intervalo donde tenga más datos, es donde yo calculo la moda. ¿Y con qué la calculo? Con esta ecuación, muchachos. Esa es la idea, ¿no es cierto? Sí, que la moda yo la calculo con esa ecuación. Si ustedes quieren, entonces les voy a colgar la, esta presentación para que a ustedes les quede pues más fácil trabajarla y revisar el ejemplo por si tienen alguna duda y mañana pues me entreguen esa actividad muy bien. ¿Listos? Yo creería que es lo más procedente. ¿Listo? ¿Vale, Javier? Ok, muchachos, entonces los tengo que dejar. Voy para otro encuentro tutorial. Voy 15 minuticos retrasado. Entonces voy para otro encuentro tutorial. Muchísimas gracias por su tiempo y una feliz noche y ya les cuelgo entonces la presentación. Muy amables.